con nuestra invitada Yuri Petit, mejorando el enfoque de cuidado comunitario en población clave. Bueno, buenas tardes. Espero que estén bien. Yo he estado un poquito con molestias de alergia toda la semana. Hasta pensé que no iba a poder venir. Así que espero que la voz no me falle. Y bueno, me alegra no haber hablado después de Alison. Porque además de que habló súper bien, es súper alto total, ¿no? Entonces luego vino la tanda de los bajitos, de los chiquititos. Pues miren, mi nombre es Yuri Piti, yo soy gerente de planificación de APLAFA. Había hecho durante muchos años activismo en los movimientos de mujeres. También soy una persona LGTB. No obstante, hasta ahora es que estoy trabajando en APLAFA. Antes había sido profesora y trabajaba con adolescentes. Soy trabajadora social. Me fui a un colegio agrícola por allá por Volcán metidísimo en mis años donde estaba más chiquita. Todavía estoy chiquita. Bueno, donde estaba más joven porque chiquita sigo estando. Y vivía en una casa en el medio del campo con 2 perros. Y atrás había vacas y por allá más abajo había cerdos. Y esa fue una experiencia tan bonita ser profesora y me dio muchas herramientas para trabajar con la gente desde el corazón. Así que yo les voy a decir hoy a ustedes lo que yo les decía a mis estudiantes, que para estar uno conectado en un tema hay que estar conectado en mente, en corazón y en cuerpo. Que a veces dejamos pasar oportunidades porque el cuerpo está aquí, pero la mente no está aquí, la mente se fue a algún lugar, ¿no? La mente está por allá, por otro lado. Y a estas horas más que ya uno está cansado, ¿no? Entonces yo traje una sesión un poquito movida porque sabía que como me tocaba la hora de la dormición, dicen los muchachos, ¿verdad? Yo sabía que podíamos estar un poquito bajitos de ánimos, de energías, ¿no? Ya ve que hasta hay gente tomando café, levantándose a tomar agua, también es válido, pero yo quiero comenzar, era la diapositiva anterior, voy a ponerla. Sí, por el frío puede ser. Exactamente. Yo quiero comenzar preguntándole a ustedes. Y yo creo que aquí nos escuchamos porque está como silencioso, somos poquitos, etcétera, para no gastar mucho tiempo en el micrófono. Quiero comenzar preguntándoles qué ustedes ven allí. Piedras. ¿Todos vemos lo mismo? ¿Cómo son esas piedras? Ajá, son diferentes. ¿Qué otras características tienen? Son cremas. ¿Qué más? Ajá, unas están más golpeadas que otras. ¿Cómo es su textura? Son rústicas, ¿no? ¿Qué más? Ajá, están apiladas. Algunas son grandes y otras pequeñas. ¿Cómo habrán llegado allí? ¿Cómo habrán llegado allí esas piedras? ¿Alguien sabe? ¿Alguien las puso allí? ¿Ah? Están en una montaña. Ok, están en la playa, son piedras de una playa. En ese tipo de playas a las que uno no quisiera llegar, ¿no? Que cuando llegas te arrepientes un poco cuando pones los pies y allí. Bueno, muchas veces llegamos a un lugar como este. A mí me pasaba que
Uno llega a un salón de clases, hablándoles un poquito de mi experiencia, y se encuentra a una persona sentada allí mirando así. Y usted dice un chiste y la persona inalterable, ¿ah? Dice buenos días y la persona inalterable. O sucede lo contrario, muy alterable. Las personas son como piedras, como esas piedras que ven allí. Uno puede pensar que uno las está viendo y que uno sabe cómo son y de dónde vienen, pero en realidad no sabemos de dónde vienen. Y a mí me encantan las dos exposiciones que pude ver, lastimosamente me perdí el resto, porque estas son personas que están haciendo un trabajo increíble. Y ustedes que están sentados y sentadas aquí también lo están haciendo. Pero eso no es suficiente. No somos suficientes. Entonces, ¿cómo potenciamos todo esto que estamos haciendo para que llegue allá afuera? ¿Cómo dejamos de recibir en nuestras clínicas a personas que estamos intentando tratarlas bien, que estamos luchando para que tengan un lugar seguro? Y trabajamos para que cuando salgan de allí, allá afuera también tengan un lugar seguro. ¿Cómo hacemos para no recibir personas quebradas cada vez de nuevo y vuelven cada vez más con sus corazones más lastimados? Porque algo es cierto, hay dos cosas, hay una discusión teórica que tiene mucho tiempo, teórica y metodológica en estos temas de derechos humanos. Por un lado, la lucha por los cambios estructurales, sistémicos. El sistema de salud tiene que cambiar, tiene que haber medicamentos, tiene que haber profesionales, tiene que haber los equipos, tenemos que tener la mejor infraestructura. Somos un país rico, nos merecemos las mejores clínicas, nos merecemos tener todo el papel y la tinta que necesitamos en la impresora, cosas tan básicas como esas, ¿no? No tener que comprar mi bolígrafo, imagínense, todas las cosas que uno vive, ¿no? Me merezco tener los viáticos para ir a visitar cuando necesito ir a ver a mis pacientes o ir a ver a las personas que tengo que atender. ¿Sí o no que a todos nos hace falta eso, cierto? ¿O estoy mintiendo? Bueno, esos son los cambios estructurales, sistémicos, que los queremos ver ya. Ayer estaba viendo una película que me encantó, se las recomiendo. Yo uso muchos ejemplos, me encantan los ejemplos. Esa película se llama Sambo y es la historia de un muchacho de Zambia, migrante ilegal que llega a Europa. Bueno, no ilegal porque nadie es ilegal, en situación de ilegalidad, digamos, que llega a Europa y cuando llega se encuentra con una trabajadora social, ¿verdad? Entonces la trabajadora social es la que tiene que verificar todos sus papeles. Y un día el muchacho ya cansado de tanta reunión y de tanta amabilidad y tanta cosa, ¿no? Porque la muchacha, con toda la buena intención, está ahí sentada, pero sin muchas herramientas. Entonces, claro, que ¿qué le queda? Hablar una y otra vez con la persona, pero no tiene las herramientas a mano para poder darle la solución que ella sí se le quería dar. Entonces el muchacho se desespera y comienza a gritarle. Y esta muchacha que era calladita, calmadita, dice, yo también sé gritar, ¿tú por qué me gritas? Yo estoy harta de todo este sistema, nada se mejora. Y patea las cosas y se va. Y el muchacho se queda asustado. El muchacho dice, claro, la trabajadora social nunca lo había tratado así, pero como él le gritó, y la pobre muchacha también se desbordó. Se desbordó. Porque necesitamos un cambio sistémico. Entonces, ¿cómo solucionamos esta diatriba? De nosotros queriendo cambiar las cosas en un sistema que a veces no camina a la par de nuestros deseos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de las cosas que vivimos todos los días. ¿Qué hacemos? Hay gente que se endurece, se pone así como piedra, que su mecanismo de protección a sus sentimientos, a sus emociones, es decir, bueno, si esto no cambia, no cambia nada, yo tampoco hago nada. ¿Sí o no que hay personas que les sucede eso? Hay otra gente que dice, yo voy a hacer lo mejor que yo pueda. Y a veces sentimos que lo que estamos haciendo no es suficiente. Nos quedamos con esa sensación ahí.
Y queda uno llamando a Provicida, y queda llamando a José Roberto, y queda llamando a todo el que pueda para ver qué puede hacer, porque uno solo no puede. Y en Panamá trabajamos mucho así, teniendo que llamar a 5 personas para ver quién puede, aunque sea, conseguir alguna solución que esa persona. Y usted puede pensar que eso es poco, pero en la vida de estas personas, que Alison y el compañero Garrido lo dijeron muy bien, en la vida de estas personas que están al borde, una persona que le sonríe, alguien que le toma la mano, alguien que le escucha, un espacio seguro donde esa persona puede llegar y sentirse valorada y querida, puede hacer la diferencia en su vida. Entonces, hay 2 formas en que solucionamos esa diatriba. De qué es primero, si el huevo o la gallina, qué es primero, el cambio sistémico o es primero mi cambio como persona. Hay 2 formas en que se soluciona. Uno es atreviéndonos a ser, a querer, a cuidar, que de eso es lo que vamos a hablar hoy. 2, invitando a otros a ser, a querer, a amar y a cuidar. Ir por ahí como estrellitas en los lugares donde trabajamos, diciéndole a la trabajadora social, bueno, yo soy trabajadora social, así que eso si hay alguna trabajadora social, no es nada personal, estoy hablando de mi propia profesión, diciéndole a la trabajadora social cuando se levanta y patea el pupitre, y estoy harta de que aquí no haya ni siquiera tinta en la impresora. Tranquila, calmada, vamos a ver qué hacemos. Porque muchas veces se romantiza el tema de, ¿verdad? Muchas veces se romantiza el tema de estar frente a una situación como esa, pero cuando estamos en el campo, con los pies puestos ahí en las instituciones donde hay que hacer ese trabajo, nos damos cuenta que no tenemos las herramientas. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos como para capacitar, sensibilizar, sin desconocer las barreras que hay? Y también cómo hacemos nosotros para saber que quienes están sentados detrás de estas mesas escuchándonos también son personas, seres humanos con problemas, ¿sí o no? Todos tenemos problemas, con dificultades, con sentimientos, con emociones, con una bolsa de cosas guardadas allí también que llevamos a nuestros trabajos muchas veces. Y yo vengo a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo podemos mejorar el enfoque de cuidado comunitario en población clave. Yo estoy especializándome en cuidado con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y para mí ese tema me ha cambiado completamente mi forma de ver las dinámicas en organizaciones como las de nosotros, donde nosotros estamos. Porque a veces pensamos que cuidar a las personas es solamente el tema médico, el tratamiento, eso es importante. Pero hay veces, hay otros cuidados que se nos olvidan. Y hay veces que, bueno, sí está la prueba, o está el medicamento, o está la solución. Pero aún si a nosotros ahorita el Estado nos dijera, mire, ¿cuál es su nombre? Mira, Ariane, aquí están todos los recursos para tu organización o tu institución o los programas o la cantidad de personas que tú quieras atender. Si nos olvidamos de otros cuidados, esa persona va a llegar y se va a ir con su medicamento, pero se va a ir triste. Por más que querramos dejar una marca positiva, esa persona se va a ir a hacerse su prueba, pero se va a ir con una marca, una cicatriz más de discriminación, de maltrato, de indiferencia, porque a veces no nos damos cuenta lo doloroso que es la indiferencia para las personas. Entonces, ¿cómo comenzar a hablar de bien común? No sé por qué no se ve completa. ¿Hay alguna razón, José Roberto, por la que no se ve completa la... Y está en PowerPoint? Bueno, pero ustedes sí lo pueden ver. Fíjense, nosotros vamos a hacer algo y ahora esto no me... Ok. Ok. No pasa nada. Ponlo de nuevo. Sí, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vamos pensando en recursos? Porque también somos una sociedad muy dada a pensar en recursos, en las infraestructuras, en el cemento, en la calle. ¿Cómo vamos pensando también
Claro, ese otro cuidado que podemos tener con las personas. Ujú. Ok. En ese otro cuidado que podemos tener con las personas que es más bien emocional, que es humano, que lo tienes desde la cara que pones cuando llega la persona, las palabras que usas, la forma en que te diriges a él o ella. Y el COVID nos ha venido a retar, nos ha desafiado como sociedad, nos ha hecho comenzar a pensar en que si nos cuidamos los unos a los otros, nos invita a pensar en la forma en que nos podemos cuidar los unos a los otros, pero también en especial a los más necesitados, a los más vulnerables. Y esa era una palabra que ya se venía hablando desde antes de ciencias sociales, pero nunca la palabra vulnerable había sido tan escuchada y visibilizada como durante el COVID. Todo el mundo sabía quiénes eran más vulnerables. Se comenzó a hablar de la pobreza. ¿Se acuerdan cuando entonces la gente preocupadísima de que había familias que vivían 5 en una sola habitación? 10, 15 en una sola habitación, durmiendo. Cuando comenzaron a preocuparse de que la gente no tenía agua, ¿cómo se lavan las manos si no tienen agua? Entonces la palabra vulnerable comenzó a hacer eco y las personas comenzaron a preocuparse de todas esas realidades que no habían mirado y cómo eso ahora afectaba el bien común. Nos dimos cuenta de que éramos un cuerpo donde si uno se enfermaba, los demás también corríamos peligro de enfermarnos. Que todo el funcionamiento de ese cuerpo dependía no solamente de que el hígado estuviera bien, sino de que el corazón también. Y tuvimos que comenzar a organizarnos para poder minimizar el impacto del virus. Pero la palabra vulnerable comenzó a hacer eco, entonces comenzamos a pensar a las personas que viven, que no tienen agua, las personas de la tercera edad, las personas que tienen enfermedades crónicas. Estas características hacen a alguien más vulnerable y comenzamos a pensar que teníamos que buscar la manera de que esas poblaciones especiales, vulnerables, tuvieran cuidados específicos. Entonces comenzamos a preocuparnos de que la vecina que era viejita no podía ir al súper. Y a mí esos tejidos sociales que sucedieron durante la pandemia me parecieron tan interesantes. Yo no la viví aquí en la ciudad, yo la viví en el interior, la viví en Boquete. Y yo recuerdo a los agricultores del área cosechar yuca, pimentón, cebolla y llevarla a la junta comunal, porque eso se ponía en saquitos y se repartía a las casas donde habían niños. O sea, la gente que no podía vender en el mercado porque los mercados estaban cerrados y todo esto, y mucha gente le vendía a restaurantes y a hoteles y estaban cerrados, cosechaba y lo llevaba. Eso es cuidado. El chico que iba a hacer compras una vez a la semana y que se le hacía a los viejitos del barrio. O que sabía que la persona necesitaba medicamentos y iba por los medicamentos. Y eso parecen experiencias muy alejadas, quizás de ahora que la vemos lejos, ahora que estamos un poquito más relajados con todo este tema del COVID, ¿no? Pero vaya, no hubiéramos sobrevivido sin esas experiencias, sin el cuidado, sin el cuidado. Y vamos a hacer una pequeña dinámica, porque yo traje esto para que ustedes puedan estar atentitos a la presentación. Miren, en cada diapositiva hay unas estrellitas o un corazón, ¿sí? Si aparecen las estrellitas, cada vez que aparezcan las estrellitas, ustedes van a decir cuida, cuida. Entonces, si yo hago así, aparecen las estrellitas. Y si aparece el corazoncito, van a decir ama. Lo vas a apuntar, no puedo creerlo. Ay, Dios. Ay, ok. Pero si cada vez que aparecen las estrellitas ustedes dicen, y si aparece el corazón, ok. Entonces comenzamos a hablar. Ah, ¿están despiertos? Mira, yo pensé que no estaban tan despiertos. Entonces vamos a comenzar a hablar del enfoque de vulnerabilidad.
El enfoque de vulnerabilidad es comprender las poblaciones con las que trabajamos. Es entender por qué son vulnerables. Son poblaciones que están al borde. No por ellos quiénes son, sino por cómo la sociedad les trata. Por cómo han estado históricamente discriminados. Por cómo esa violencia que viven está en muchos espacios. O sea, esa persona viene a nuestra clínica amigable y quizás ese mismo día fue a 5 espacios más de su vida donde no se siente cómodo. Salió de su casa, después fue al trabajo, después se subió a un bus, después fue a la panadería, después se encontró con unos policías en el camino y entonces llegó a la clínica amigable. Y el contacto que nosotros podamos tener con esa persona quizás sea el único del día donde esa persona se puede llevar una experiencia diferente. Algo distinto, un sentimiento distinto. Es como de esas semanas que tú tienes una mala semana y recibes un montón de malas noticias. Y en eso te encuentras con alguien querido que tenías tiempo de no ver. Ahora pasa mucho en la pospandemia, ¿les ha pasado? Que se encuentran con alguien que no ven hace 2 años, hace 3 años, porque el tiempo pasó mientras estábamos en pandemia. ¿Mm? Entonces, ¿cómo son esos encuentros? Nos encontramos a la persona, qué lindo verte, oye, tanto tiempo. Uno saluda con cariño, abraza, los que se portan mal abrazan, dicen uno no debe estar abrazando, pero bueno, Alison, sí, abrazamos, la verdad es que ya varios nos hemos portado mal, ya nosotros ya sucumbimos a los abrazos. Pero sí, bueno, hay gente, me imagino, de salud aquí, porque todos somos de salud, que mal portados. Hay personas que necesitan esos encuentros, que viven en un constante distanciamiento social. ¿Sí ven? Que no es fácil hacer amistades, que llegas a la universidad y no es fácil que el profesor te trate con la cercanía, que vas hasta el psicólogo, y se los digo porque yo he ido al psicólogo, vas hasta el psicólogo y el psicólogo te pone distancia. Y tú vas a contar que eres LGTB y entonces la persona te pone distancia, imagínense, ¿no? Entonces lo difícil que es encontrar espacios seguros. La vulnerabilidad, eso es lo que hace a esa persona vulnerable. Y las personas a veces tenemos un vaso que ya viene lleno y todavía uno respirando profundo y llega a la clínica a hacer la pregunta ahí con la vocecita bajita y me tratan mal. Entonces esa es la gota que derramó mi vaso. El otro quizás no tiene la culpa, pero aportó esa gota. Fue la gota número 100 y aportó al vaso y entonces el vaso se desbordó y la persona se va de la clínica y nosotros no sabemos cómo se va esa persona. No vamos a estar allí para ayudarle a reponerse. No sabemos después de allí si vuelve a la clínica o no, o ya no va a querer volver más. Entonces, a veces no dimensionamos el impacto que podemos tener en los demás, no cuidamos, no entendemos la vulnerabilidad. Decimos, trabajamos con poblaciones vulnerables, pero de tanto repetirlo se quedó allí. Eso es como la camisa que compras y la dejas allí guardada y el día que vienes al taller te la pones, entonces, pero los demás días la camisa está en el closet, ¿verdad? Entonces, eso es la vulnerabilidad, algo que lo escuchamos y como que no terminamos de comprenderlo. Tenemos años, lo decía Alison, años hablando de estos temas. Y es tan difícil todavía encontrar personas que no solamente desde el lenguaje, sino que desde su actitud, desde su mirada, desde su cercanía, demuestran comprender qué es la vulnerabilidad. Yo nunca olvido en el colegio donde yo trabajaba, yo tenía un estudiante, ahora es una estudiante, tenía un estudiante que él era un chico, pero él no se sentía hombre y estudiaba en un colegio agrícola de chicos que tenían que ir, la mayoría hombres, tenían que ir al campo y machetear y asadonear y inyectar caballos y ordeñar vacas, todos los trabajos que son considerados de hombres, ¿no? Del campo. Y este chico se estaba muriendo en ese colegio. Él se estaba apagando. Se estaba apagando.
Y él no podía creer que yo daba clases y llevaba cuentos, historias, biografías de artistas LGTB. Y llevaba de pintores y pintoras. Y les llevaba videos de discriminación racial. Él no podía creerlo, él nunca había visto eso. Él nunca se había encontrado ni en su familia, ni en su barrio, ni en su colegio, una sola persona que le dijera a él que lo hacían los demás estaba mal. Que detuviera el bullying en el salón de clases, que corrigiera a los demás profesores y que no tenían por qué decirle al chiquillo que corriera como hombre. Entonces, el impacto que podemos tener en una vida, él sí, y lastimosamente, y eso es lo más triste, él salía del salón. ¿De qué servía que en el salón se hiciera eso si allá afuera seguíamos? Entonces también nosotros no tenemos que conformarnos nada más con hacerlo nosotros, hay que correr la voz, hay que insistirle a la gente, oye, no seas tan duro, oye, no hagas esto está mal. A veces no nos atrevemos porque pensamos que van a pensar que yo soy gay también, van a pensar que yo soy lesbiana, van a pensar que mi hijo o mi hija es así, yo que voy a ir al Pride, a la marcha esa, y que me vayan a tomar una foto y yo metida allí. No, 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 no. Y no nos damos cuenta de que eso es como cuando a alguien le cae mal. ¿Ustedes han sentido que a usted le cae mal a alguien? Sí, que sin mediar palabra, uno siente, eso es extrañísimo, no me pregunten nada. No vamos a hablar aquí de nada sobrenatural, porque no es el espacio, pero es rarísimo. Hay algo que no termina de conectar con la persona y uno lo siente. Bueno, cuando uno piensa ciertas cosas sobre las poblaciones con las que trabaja, también lo sienten. Entonces también cómo aparte de lo que hacemos y lo decimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo hablamos en las mentes de nosotros, de las personas, cuando alguien cruza la puerta? Ay, mira la Alison esa, qué elegante que camina. Me pasa que camina muy bonito. Mírala. Y no se lo estamos diciendo, pero nuestra mente está acá, ¿ah? Y Alison lo siente, fíjense. Entonces, también cómo vamos cambiando ese pensamiento, cómo vamos corrigiéndonos a nosotros mismos, porque nosotros venimos de una crianza machista y venimos de una crianza homofóbica y tenemos familiares que hacen chistes de ese tipo, ¿ah? Y escuchamos también en la televisión todavía lastimosamente que se replican ese tipo de pensamientos y eso está allá adentro sembrado. Entonces también cómo nos vamos corrigiendo para poder tratar con poblaciones vulnerables de una forma más genuina, más real, que no los creemos más. Entonces hay varias cosas que toma en cuenta el enfoque de vulnerabilidad, los elementos individuales que se juegan. El sistema es importante, pero yo también, mi actitud es importante. Está bien que yo no tengo la mejor clínica y no tengo todos los implementos, no tengo todos los suministros, no tengo todo, pero mi individualidad cuenta, mi actitud frente a eso cuenta, mi actitud frente a la persona que viene a buscarme cuenta, y yo no puedo negar eso. Yo soy parte del sistema. Quizás yo desde como quien dice, una golondrina no hace verano, quizás yo desde ese pequeño puestito ahí no voy a cambiar el mundo, pero yo sí puedo hacer la diferencia para esa persona que viene a buscar la atención. Los aspectos colectivos intervienen. Cómo yo trabajo esas cosas en mi espacio de trabajo. Cómo yo comienzo a generar espacios seguros con los demás y comienzo a tener conversaciones colectivas sobre estas discriminaciones y sobre esas actitudes hacia poblaciones vulnerables. Y por supuesto el rol que cumplen las políticas públicas, cómo yo incido, cómo yo utilizo espacios de participación ciudadana para que estas cosas cambien. Fíjense. Están dormidos. Mire, acá hay 3 personas despiertas. Entonces, fíjense, cada vez más alrededor del mundo existe un reconocimiento generalizado de que las respuestas comunitarias deben jugar un papel clave.
¿Y quiénes son la comunidad sino nosotros y nuestra familia y nuestra vecina? La vez pasada en un video que estaban haciendo, los me preguntaban, y bueno, y si yo quiero organizar la comunidad contra la violencia hacia las mujeres, ¿cómo yo hago si en mi barrio nadie quiere organizar? Digo, ¿en tu barrio juegan bingo? Sí, digo, esas señoras están organizadas alrededor de algo. Y tú puedes hablar con las señoras y ir a donde juegan bingo un día, 10 minutos. Entonces las señoras preguntaban, oye, ¿y entonces qué son las redes? ¿Cómo uno hace para hacer redes comunitarias? Y yo le decía, bueno, eso es cuando fulanito, que vive por allá por Arraija, necesita hacerse un examen que nada más lo hacen en la ciudad. Entonces el señor José, el que tiene la tienda, todos los miércoles viene al PriceMart en la ciudad a comprar unas cosas para abastecer su tienda, y entonces yo aprovecho que fulanito se vaya con el señor José. Ahí tú estás tejiendo. Eso es hacer redes. No es nada extraordinario, porque a veces pensamos en comunidad y pensamos que tenemos que yo tengo que sentarme con los doctores de la comunidad, con las enfermeras, con las maestras, Y quería traer este ejemplo de una organización en Haití que se llama Anseye por Haití. Anseye por Haití tiene a esta mujer que está aquí, que es una de las personas cuyo trabajo yo más admiro. Resulta que hay una organización que se llama Teach for All, que está en muchos países. Estoy tomando el tiempo. Y esa organización trabajaba en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, con profesores que venían a barrios marginados a lograr que los niños y niñas pudieran estudiar. Pero los profesores que ellos buscaban tenían que ser jóvenes brillantes, que venían de Harvard, que venían de diferentes universidades de las mejores, de universidades de personas ricas. Y resulta que esta señora que está aquí se va becada a estudiar en Haití, se va de Haití, es becada a estudiar en Estados Unidos, después vuelve a su pueblo y quiere replicar el programa. Pero cuando ella llega a Haití, resulta que en Haití el 68% de los profesores realmente no están preparados para ser profesores. Es gente que llegó hasta secundaria porque es un contexto muy duro, ¿verdad? Y la mayor parte de la población no tiene nunca oportunidad de ir a una universidad, ni siquiera de ir a secundaria. Entonces a ella le pregunta, ¿y cómo tú vas a hacer para tener ese programa si allí no hay profesores? Y ella dice, la gente de la comunidad va a comenzar a enseñar a leer y a escribir. Y no nada más a niños, sino a personas adultas. Bueno, pero es que este es un programa de liderazgo. Bueno, la gente de la comunidad puede ser líder. Yo no tengo que traerme a alguien graduado de la mejor universidad para poder hacer cambios educativos en mi comunidad. Bueno, pero es que hay un montón de gente adulta que no sabe leer ni escribir. No importa. Ellos van a tomar en la mañana la clase de las vocales y en la tarde se la van a dar a los niños. Y comenzó a revolucionar Haití. Entonces, ¿cómo hacemos? Fíjense, ella pudo haber dicho, bueno, yo no voy a hacer el programa porque no hay profesores. Bueno, espera 10 años a ver cuándo vienen, cuando haya, para ver si hay más profesores. No tengo las condiciones ahorita para hacer el programa. No hay quien dé las clases. Pero ella comenzó a confiar en su comunidad y en la capacidad de su comunidad de comprender el problema y de poder ellos mismos buscar soluciones. Y eso parecerá algo utópico. Te dirán, qué linda esta niña, cuánto sueña. pero yo recuerdo una vez que fui a una escuela por allá, por Alange. ¿Quién sabe dónde es Alange? Alange, no, en Chiriquí, un pueblito arrocero, puro arroz y caña de azúcar. Y yo iba saliendo de el colegio y yo veo que hay dos buceros peleándose. Bueno, allá no se agarran a puños, sino que se ponen a discutir, ¿no? Y yo digo, ¿qué está pasando? Parece que todos los niños se iban a un bus y no se subían al otro.
Entonces yo preguntaba, pero ¿por qué los niños se van todos para ese bus y no se suben al otro? Resulta que el señor de este busito, que era una chatarra, porque además los niños iban en la chatarra y no se iban en el otro que era nuevecito y todo eso, y parece que era un muchacho que quería comenzar el negocio del bus o algo así, no sé. Resulta que los niños iban allá porque el señor que lo manejaba, que usaba un sombrero grande, con un hilo amarraba el hilo desde el espejo del frente del retrovisor hasta atrás y tenía caramelos guindando del hilo. Entonces los niños se querían ir en el bus porque el señor ponía los caramelos guindando del hilo, ¿no? Y yo digo, qué cosa tan impresionante. Yo nunca en mi vida he visto, porque, bueno, ahora hay buses que son como guarderías que llevan una muchacha que ayuda, que en el interior no hay esa yeyesada, allá no, allá es la chiva, y los niños solitos se suben al bus y se van y atrás se cuidan ellos mismos, ¿no? Entonces yo, qué curioso es esto, ¿no? Así que yo me subo al bus y yo me doy cuenta que el señor va casa por casa y se sabe los nombres de todas las señoras. Y va, y como la calle está llena de huecos, como en todo Panamá, no le digan a MOP, por favor, que me quedo sin trabajo. Va manejando y como va lento, va saludando a toda la gente de todo el barrio. Y yo veo que comienza a salir la gente y le trae un tamal y la otra le trae una raspadura y la otra le trae coca. Y yo digo, ¿esto qué es? Claro, es que el Señor tiene una forma de ser, para no decir que es que los niños son interesados y les gusta el caramelo, que también, ¿no? Tiene una forma de ser que genera esa dinámica y los niños se sienten en un lugar donde son queridos, donde se saben el nombre de su mamá, el señor se sabe su nombre, sabe quién falta, pregunta por qué fulanita no vino. Eso es cuidar. Ese señor quizás no lo sabe, pero él está poniendo una atención especial a esos niños. Se sabe sus nombres, ya eso es increíble. Les da caramelos, ustedes no tienen que llegar hasta allá, pero hay veces que esas pequeñas cositas, pero yo me pongo tan feliz cuando yo voy al banco de sus buenos vecinos para no hacerle publicidad y hay caramelitos, ¿ven? Yo sé que ustedes no tienen presupuesto para caramelos. Lo que quiero decir, ustedes me entienden, esos detalles que hacen que las personas se sientan en un lugar donde son queridas, apreciadas, donde les están esperando. ¿Mm? Entonces tenemos que volver a aprender a cuidarnos, porque esta sociedad nos ha deshumanizado. Y estamos muy cansados también. Viajamos en bus, o tenemos que manejar y el tranque. No vemos... Dilo. No vemos a nuestras familias muchas veces, o hemos tenido que emigrar de nuestros lugares para venir a la ciudad a trabajar, o no tenemos el tiempo de vacaciones que queremos, no podemos irnos el fin de semana a pasear porque tenemos que hacer tareas con los niños. Tantas cosas, el sistema nos va robando esa capacidad. Estamos hartos de los políticos y de la corrupción, y no queremos ya escuchar ni noticias. Son tantas cosas que nosotros también hemos desaprendido. Cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los otros. Y cuando digo cuidar a los otros no me refiero nada más a los pacientes o las personas con las que trabajamos. Me refiero a nuestras familias, a nuestros vecinos, a esa persona que hace tiempo no llamamos, que no le damos un abrazo, que no le preguntamos cómo le va con ese problema que nos contó aquella vez, no porque seamos chismosos, sino porque realmente nos preocupa. Y lo que quiero decir es que hemos perdido la capacidad de cuidar y de cuidarnos. Entonces tenemos que ir pensando en cómo activamos el liderazgo que podríamos tener frente a eso, frente al cuidado. Cómo comenzamos a preguntarnos por qué se pasa por alto el poder y la influencia de las comunidades en los cambios sociales que hemos tenido. Porque yo pienso, por ejemplo, en el tema del voto femenino, el voto de las mujeres, que ahora está tan normalizado, pues. Pero las políticas públicas no suceden nada más porque
la Asamblea Legislativa o los diputados de turno o algún ministro o ministra vino y dijo que quiere crear una ley de algo. Eso no sucede así. Hay una población detrás trabajando, empujando, buscando la forma de que las cosas pasen. Y esa historia es invisibilizada. Porque entonces nos vienen y nos cuentan que un presidente le dio el voto a la mujer. ¿Y quién nos cuenta los 40 años en que muchísimas mujeres de muchísimas organizaciones, maestras, lucharon por eso? ¿Mm? Alguien nos cuenta, es que este gobierno le dio la licencia de conducir a la mujer. ¿Y quién nos cuenta? La profesora Blanca, que fue la primera mujer en tener una licencia de conducir. ¿Quién nos cuenta que la profesora llegaba en un carro rojo a la escuela manejando y los niños salían a orilla de calle porque la maestra era la única que tenía un carro en el pueblo y era mujer? Esas cosas están invisibilizadas. Bueno, esas historias importan. Ustedes escriben historia. Dentro de 10 años, cuando nosotros veamos una población LGTB que tiene más derechos, que es más respetada, que es más acompañada, más abrazada, no importa si alguien nos viene y nos dice que fue un presidente que subió y que pensaba que las poblaciones LGTB tenían que tener derecho. Ustedes todos los días tienen la posibilidad de empoderarse y empoderar a la gente para que eso suceda, porque eso no va a suceder solo, aunque nos quieran contar que eso pasó así. Entonces, nosotros somos las comunidades que podemos actuar. Nosotros podemos movilizar a las comunidades, incluidas a las poblaciones marginadas. ¿Ah? Porque muchas veces pensamos que yo voy a ser el héroe, la héroe. No, no. Las personas que llevan nuestras clínicas se pueden llevar esa chispa de, yo también, si esta persona me está diciendo que yo tengo este derecho, yo también puedo ir allá. Si aquí me tratan bien, yo allá puedo exigir también que me traten igual. Y hasta se los digo. Tú dirás que la competencia me trata mejor que tú. Me trata bonito. Y yo vengo aquí, tú con tu cara amargada. Y yo voy allá donde fulanita, oye, tú dirás qué lindo me trata. Que la gente comienza a ver esas cosas y comienza a comparar. Es como cuando tú tuviste un papá que le pegaba a tu mamá o que trataba mal a tu mamá. Y después resulta pues que tu mamá lo dejó y vino un padrastro y ese padrastro te dio todo lo que podía. Y fue un buen papá. ¿Usted no ha escuchado historias así? Yo he escuchado historias así. Bueno, las personas también, nosotros comparamos cómo me tratan aquí, cómo me tratan allá. Y elevamos nuestras varas, elevamos nuestra meta, decimos, oye, a mí me pueden tratar así, yo quiero que siempre me traten así, yo no voy a aceptar que me traten de menos que esto. No acepto que me miren así porque mira esta persona qué lindo me mira. No acepto que me levantes la voz porque mira esta persona qué bonito me habla. No acepto que me des la información de malas ganas porque mira a la otra persona toda la información que me dio para yo poder ser alguien empoderado y que conozca mis derechos. Y podemos además ser pioneros. Podemos apropiarnos de todo este conocimiento que estamos teniendo aquí y ser pioneros en nuestras comunidades para que esos cambios estructurales comiencen a llegar. Mientras no haya un cambio de actitud, en lo poquito que tenemos ahorita para luchar contra el VIH, contra las discriminaciones, contra las exclusiones, esos cambios estructurales no van a llegar. Entonces tenemos que apropiarnos de la capacidad, están dormidos, tenemos que apropiarnos de la capacidad para cuidar y saber que eso es una forma de valorar la vida. Cuando yo en mi día a día me doy un espacio para sentir, cuando yo no estoy en automático por ahí y llego y ni me importó si hay gente en la fila, yo entro a mi oficina, cuando yo me doy un espacio para sentir, yo estoy viviendo, estoy valorando mi día. Porque nadie sabe si uno se va a despertar o no mañana, o si uno va a volver al trabajo mañana, o si tú vas a volver a ver a esa persona que tienes al frente. El otro día veía un TikTok de una muchachita adolescente, me encantó, que decía, vístete bonito, porque esta es la ropa que vas a llevar cuando seas fantasma si te mueres hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo uno hace? Yo dije, yo nunca había pensado en eso, pero bueno, ¿cómo uno hace para vestirse bonita la sonrisa? Para vestirse bonita la forma de ser. Y para no ser un fantasma amargado por si nos toca, ¿no? O para no dejarle un mal recuerdo a esa persona, una cicatriz dolorosa. ¿Cómo hacemos para
Ser conscientes de que nosotros primero sentimos, nos damos permiso de sentir. Quien no se da permiso de sentir realmente no piensa. No piensa. No importa todo el conocimiento que hay allí, si usted no se da permiso de sentir, no va a poder aplicar nada de eso. Expresar. Y expresar está antes de escuchar y hablar, porque uno expresa incluso antes de haber hablado. Uno está expresando ya. Con su postura, con su posición corporal, con cómo miro al otro. Uno escucha entonces y después habla. Uno conoce, profundiza, busca la forma de saber qué hay detrás de esa persona. Y mire, yo les había traído un jueguito